¿Qué certidumbre van a tener? ¿Cómo van a planificar? ¿Y en qué condiciones van a decidir las inversiones, sean nacionales o extranjeras? Hace 8 años, un experimento de esta naturaleza fracasó en Argentina, en Venezuela solo duró 6 meses y en Uruguay se aplicó 8 meses. Todo debido a que no solucionó el problema fiscal. El ilustre economista Germánico Salgado, hoy diputado, ha puesto en su sitio al proyecto de Nebot cuando dice que es errático, que no es técnico y que es imposible conocer o prever sus defectos como para que sirva como un proyecto conveniente para Ecuador. Y está bien que un economista prestigioso como él diga su verdad, para no conectar una medida tan injusta, tan antitécnica, tan errática, tan impredecible. Otros diputados, igualmente serpientes de la supuesta mayoría, como el ingeniero Pedro Pinto Rubianes o el doctor Hurtado Larrea, deberían darnos a conocer sus criterios respecto a este tema que afecta la vida de la gente común, de la clase media y de la desposeída. El país se ha preparado durante los años para administrar mejor el impuesto a la renta. Se ha creado una nueva institución como el Servicio de Rentas Internas, incluso seleccionando un nuevo personal con la ayuda de consultores serios y a base de préstamos internacionales. Ahora todo quedaría en nada por la politiquería minúscula, por pequeñez electorera, por la forzada vigencia de candidatos eternos. Además, se atentaría con el país al propiciar que las ganancias obtenidas por las empresas extranjeras de nuestro país no tributen en el Ecuador. En efecto, las empresas norteamericanas, por ejemplo, que actualmente pagan el 25% de ganancias como impuesto al Estado ecuatoriano, ahora deberán pagar este porcentaje más bien al gobierno de los Estados Unidos, porque no podrán deducir el 1% de lo que pagan al gobierno norteamericano. Por último, debemos saber si los diputados que no son socialcristianos van a tener algo que decir sobre la política económica del país o van a ser convidados de piedra, porque justamente cuando se creía que íbamos a cobrar bien el impuesto a la renta, cuando pensábamos que se iba a eliminar los escudos fiscales, cuando se iba a racionalizar el cobro del IVA, cuando los que ganan más iban a pagar más, resulta que esto no va a ocurrir por obra y gracia del señor Nebot, quien va a terminar con el único impuesto justo que existe en todo el mundo. Esta es la lectura del artículo de Washington Herrera, señor presidente. Gracias, señor presidente. Honorable Hurtado, su tiempo se ha agotado. No. Tiene que descontar la lectura, pues, señor presidente. Señor, su tiempo se ha agotado, honorable Hurtado. Tiene 1 minuto para concluir su exposición. Tiene 1 minuto para concluir su exposición. Ocurre que aquí hay diputados que han hablado hasta media hora, pues, y no Hay tiempos por bloque, honorable Hurtado. Tiene 1 minuto para concluir su intervención. Vea, señor presidente, el gran argumento de los autores de este proyecto, repito, gobierno y social cristianismo, es de que no se recauda suficientemente el pago del impuesto a la renta, no es el suficiente. Pero queremos decir, señor presidente, preguntarnos cuáles son los deudores que no pagan, deudores a quienes se los quiere exonerar precisamente con la presentación, con la aprobación de ese proyecto. Aquí en esta revista, mes de mayo, revista Vistazo, están precisamente los nombres, entre otros, el Banco Popular, que ahora se ha asociado con otro deudor, Banco del Pacífico, y otro deudor, Banco Cofiet. Ahí está el dueño del Banco Popular, los dueños, la familia Pinto Rubianes, que tiene aquí un representante como diputado. Nosotros nos preguntamos, ¿por qué no pagan los impuestos? Tiempo se ha agotado, honorable Señor Hurtado. presidente. Muchas gracias, honorable Eduardo Pacheco. Eso no le gustó, parece, señor presidente. Esa es la forma de... Honorable Pacheco. Señor presidente,
Honorable Jaime Hurtado. Gracias, señor presidente. Yo había dicho hace algunas sesiones atrás que por las cosas que se dan acá se puede concluir claramente, señor presidente, que aquí hay diputados de primera y diputados de segunda. Usted contrarió esa afirmación. No obstante, los hechos que se repiten confirman lo que yo ahora vuelvo a decir. El día de ayer, señor presidente, usted ofreció darme la palabra luego de que el orden del día sea aprobado. Pacientemente esperé, pero usted no me dio la palabra. Yo pregunto, ¿por qué me ha ubicado entre los diputados de segunda? ¿Qué razón tiene, señor presidente, para eso? Yo aquí he venido elegido como los demás diputados por el auténtico pueblo ecuatoriano. Y usted ni nadie tienen la facultad para negarme el derecho irrenunciable a pronunciarme, a hacer uso de la palabra en este Congreso. Cuando elegíamos al presidente del Congreso, nosotros habíamos dicho que necesitábamos un presidente que sea capaz de asegurar suficiente independencia de esta función con relación al Ejecutivo. ¿Qué es lo que está ocurriendo, señor presidente? Que el Congreso Nacional se ha convertido en apéndice del Ejecutivo. Este Congreso solo funciona cuando el señor presidente de la República quiere que funcione. La semana pasada prácticamente no sesionamos porque no estaba el informe de la Comisión de Asuntos Internacionales para poder discutir y aprobar de la forma anómala como se aprobó o se aprobaron tratados y convenios internacionales. Esta semana es igual, se convoca a los diputados a 9 de la mañana, no hay sesión porque no hay el informe. 11 de la mañana, no hay sesión porque no hay el informe. 3 de la tarde, no hay sesión porque no hay informe. A las 6 de la tarde, y cuando se le reclama al señor presidente, dice, es tan importante para el Ejecutivo lo que debemos discutir, que tenemos que reunirnos a las 6 de la tarde. Primero se convocan los diputados y después han de venir los informes. Eso no es lo que dice el reglamento. El informe tiene que entregarse con anticipación suficiente a los diputados. Las razones son obvias, pero como aquí hay que aprobar como sea las cosas, el informe puede entregarse 1 hora antes o aquí mismo en la curul para que los diputados se sumen, guarden las apariencias de que aquí las cosas se hacen de conformidad a la Constitución, la ley y el reglamento. Eso es lo que dice el artículo 131 de la Constitución. El Congreso normará sus actividades de acuerdo a la Constitución, la ley, el reglamento y el código de ética que todavía no entra en vigencia. Señor presidente, eso no puede seguir ocurriendo. Someterse a la Constitución. Artículo 148.
Un proyecto de ley solo debe referirse a una materia. Si no se cumple ese requisito, no debe tramitárselo. Eso dice la Constitución. Pero como el Ejecutivo quiere que se aprueben los proyectos como sea, no importa que se viole la ley. Así estamos trabajando, señor presidente, pueblo ecuatoriano, así se está trabajando, de acuerdo a lo que quiere el Ejecutivo, no de acuerdo a lo que manda la Constitución, la ley orgánica del Congreso y su reglamento. Eso, repito, no puede seguir manteniéndose, señor presidente. Pero hay más. Aquí ocurre que las comisiones, determinadas comisiones, sesionan cuando sesionan, elaboran un informe, pero antes que el Congreso lo conozca, ya todo el país lo conoce porque el presidente difunde a su manera su criterio, convirtiendo su criterio en criterio del Congreso Nacional. Eso pasó con la famosa Comisión de Asuntos Internacionales. El señor presidente, doctor Meller, creía que el Tratado de Comercio y Navegación no debía conocerlo el Congreso y eso lo difundió por todas partes. Antes que el Congreso conozca si debe o no tratar un documento tan importante como es un Tratado de Comercio y Navegación, yo diría un reglamento para el comercio de los empresarios. Eso no puede seguir ocurriendo, señor presidente, aquí. No puede seguir ocurriendo. A vista y paciencia de todos nosotros. Alguien dijo afuera nos tienen como, disculpen señores legisladores, nos tienen a los diputados como zoquetes. Y yo no estoy dispuesto a que me vean la cara de sonso. En consecuencia, señor presidente, mi llamado es, una vez que se ha negado la moción que se presentó aquí, que en el futuro nos sometamos a lo que dispone el artículo 131 de la Constitución. Constitución, ley, reglamento, y cuando esté en vigencia, al Código de Ética. Así debe ser, señor presidente. Tenemos que dar ejemplo de acatamiento de las normas legales y constitucionales que rigen nuestra acción.